En este tutorial del Canus vamos a trabajar con grupos sustituyentes que solo contengan carbono. Empezaré con algunas consideraciones previas y luego pasaremos a algunos ejercicios resueltos. Bien, antes de empezar hay que partir con la base de que el carbono en enlaces simples tiene una hibridación sp3 que le permite tener 4 enlaces a su alrededor. El metano es un ejemplo en donde se da este tipo de hibridación. Y además corresponde a una estructura molecular de tipo tetraédrica. Aquí se puede observar. Esta es la disposición de los átomos en una molécula de tipo tetraédrica. Tenemos al centro el carbono y en los extremos tenemos los hidrógenos. Bien, a lo largo de este tutorial vamos a trabajar de la siguiente manera. En los extremos veremos las moléculas de esta manera y en los vértices siempre tendremos CH2 en los enlaces simples. En este caso vamos a trabajar con alcanos. Bien. Cadenas principales de alcanos pueden ser de dos tipos. Lineales, como las que se ven acá, o ramificadas, como las que se ven acá. Cada una tiene nombres específicos. Cuando tiene un carbono, es metano, con dos etano, con tres propano. Recuerden que los vértices representan carbonos unidos a otros dos carbonos y a dos hidrógenos. Y así podemos ir avanzando. Y también se dan casos especiales en donde se dan alcanos ramificados, como el isobutano, por ejemplo, en donde tenemos cuatro carbonos. También esta molécula se puede denominar 2-metil-propano. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de nomenclatura de alcanos. Hay otra cosa que se debe mencionar, que los carbonos se pueden denominar de distinta manera según a la cantidad de carbonos a las que se encuentren unidos. Pueden ser carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Aquí tenemos un ejemplo de un carbón primario porque está unido a un solo carbono. Aquí tenemos un carbón secundario que está unido a otros dos carbonos, como se puede ver acá. Acá, por ejemplo, tenemos un carbón terciario que está unido a tres carbonos. Y obviamente un carbón cuaternario estaría unido a cuatro carbonos. Bueno, esto es importante para lo que viene ahora, que son los grupos alquilos o los sustituyentes, que se unen a las cadenas principales de alcano. Acá, por ejemplo, tenemos un metil que deriva de un metano, donde podemos ver que tiene tres hidrógenos unidos al carbono y un enlace libre que se unirá a una cadena de alcanos. El etil que deriva del etano, propil que deriva del propano, y aquí tenemos un caso especial en donde este grupo alquilo se denomina isopropil. Isopropil tiene tres carbonos y en el enlace libre está en el carbono del medio de la cadena. Luego tenemos el butil con cuatro carbonos y del mismo butano que es una cadena lineal, se puede dar este grupo, este grupo alquilo, este sustituyente, que se denomina sec-butil. ¿Por qué sec-butil? Sec viene de secundario y se debe a que el carbono que tiene un enlace libre está unido a otros dos carbonos, o sea es un carbono secundario. Luego tenemos el isobutil que deriva del isobutano. El isobutano lo vimos acá, en donde el enlace libre está unido a un carbón, está en uno de los carbonos de los extremos. Y del mismo isobutano que vimos más arriba, tenemos el sustituyente terbutil. Terbutil viene de terciario, y esto se debe a que el carbono que se encuentra, que posee un enlace libre, es un carbono terciario. Como pueden ver, está unido a tres carbonos.
En la nomenclatura de alcanos se deben seguir determinadas reglas. Lo primero que hay que hacer es encontrar el hidrocarburo principal, es decir, la cadena más larga. En ambos casos, tanto aquí como aquí, tenemos la misma molécula. Sin embargo, se numeró la cadena principal en cada caso en distintos extremos, como se ve acá. La, la razón por la cual esta es la manera correcta de hacerlo es porque el grupo sustituyente más cercano se encuentra en un número menor que en el caso de acá. Acá tenemos un grupo sustituyente metil en el segundo carbono y aquí tenemos un grupo sustituyente propil, isopropil en el tercer carbono. Por lo tanto, esta es la manera correcta de hacerlo. Lo siguiente sería asignarle números a la cadena principal. La manera correcta de hacerlo es partiendo desde donde se encuentra el grupo sustituyente más cercano, como se ve acá en el segundo carbono. Y acá tenemos la forma incorrecta de hacerlo porque, a pesar de que se numeró la cadena de la misma manera que la anterior, el grupo sustituyente más cercano se encuentra en el quinto carbono, es decir, en un número mucho mayor que en el de acá. Por lo tanto, esta es la manera correcta de hacerlo. A veces también se pueden dar casos en donde los grupos sustituyentes cercanos a los extremos se encuentren a la misma distancia de cada extremo, como se ve acá y como se ve acá. Sin embargo, la manera correcta de numerar es considerando el grupo sustituyente más cercano que viene a continuación. En este caso, si numeramos desde acá hasta acá, tenemos que el grupo sustituyente siguiente más cercano se encuentra en el tercer carbono, como se ve acá. Y en este caso, si numeráramos desde acá hasta acá, el siguiente grupo sustituyente más cercano se encontraría en el séptimo carbono. Por lo tanto, esta es la manera correcta de hacerlo. Bien, el siguiente paso es identificar los sustituyentes de la cadena. Acá tenemos un metil, acá en el tercer carbono, un etil en el tercer carbono también, y un etil en el sexto carbono. Para los nombres se asigna primero el número y luego el nombre del sustituyente. 3-metil, 3-etil, ambos en el tercer carbono, y 6-etil, que está en el sexto carbono. El siguiente paso es combinar los nombres de los sustituyentes y la cadena principal en una sola palabra. Una vez identificada la cadena principal, en este caso un decano, tenemos que identificar los sustituyentes. Tenemos un metil en el segundo carbono, un metil en el cuarto carbono y un etil en el séptimo carbono. Para nombrarlos, debemos ordenarlos en orden alfabético, sin considerar los prefijos como di o tri. ¿A qué me refiero con estos prefijos? Tenemos dos metiles acá, uno en el cuarto y en el segundo carbono. Para nombrar estos dos metiles, se le asigna el prefijo di. Y aquí tenemos dimetil. Este prefijo no se considera al momento de ordenar alfabéticamente. Lo único que se considera en el orden alfabético es el nombre del sustituyente, es decir, el metil. Por esta razón tenemos primero en orden alfabético al etil y luego al metil. Bien, primero se agrega el número del sustituyente, 7, y el nombre del sustituyente, etil. Luego, con un guión, se le asignan los números en donde está el siguiente sustituyente repetido, 2 y 4, correspondiente al metil. Y como son 2, se le asigna el prefijo di. Si fueran 3, por ejemplo, que existiera un metil en el quinto carbono, se trataría de un trimetil. Al final, se le agrega el nombre de la cadena principal. Hay casos especiales en donde se complica un poco más el tema. Aquí tenemos en esta molécula un grupo sustituyente, un propil 1, 2, 3,
que a su vez tiene otro grupo sustituyente, en este caso un metil. En la molécula 2,3-dimetil 6, 2-metilpropildecano, este grupo sustituyente especial se encierra en un paréntesis. Y en este caso, siempre se considera el nombre completo del sustituyente. Es decir, si este sustituyente al principio tuviera un di o un tri, esos prefijos sí se consideran al momento de ordenar alfabéticamente. Esa es una regla para estos casos especiales. Este grupo sustituyente metilpropil también se puede llamar isobutil, como vimos anteriormente. Ambos casos están correctos. Aquí tenemos algunos ejemplos de alcanos. La idea es que ustedes le puedan poner pausa al video y lo resuelvan por su cuenta, para después ver los resultados de cada ejemplo. Aquí tenemos 4 moléculas y más abajo tenemos otra. Estos son los alcanos que vamos a utilizar. Acá tenemos las respuestas a los ejercicios anteriores. Bien, en el primero tenemos un 3-etil 4,7-dimetil nonano. Primero numeramos desde acá hasta acá, porque a pesar de que los siguientes grupos sustituyentes cercanos a los extremos se encuentran a la misma distancia de cada uno, como se ve acá y como se ve acá, el siguiente grupo sustituyente más cercano se encuentra acá, en el cuarto carbono. Bien, tenemos un 3-etil acá, 1, 2 carbonos, y un 4,7 dimetil nonano. Recordemos que para nombrar dos grupos sustituyentes iguales se debe usar el prefijo di. Bien, cuanto al orden alfabético, recordemos, se consideran los nombres del grupo sustituyente sin considerar el prefijo. En este caso, el prefijo di no cuenta en el orden alfabético. En el segundo caso, tenemos un 2,4 dimetil pentano. Este es más simple, tenemos el metil acá y otro metil acá, ambos a la misma distancia de los extremos, así que no importa desde dónde se numere la molécula. 2,4 dimetil pentano. El siguiente es un 3,3,5 trimetiloctano. Comenzamos a numerar desde acá hasta acá, porque tenemos el grupo sustituyente más cercano, acá, y tenemos 3 metiles, 3 grupos sustituyentes metil. Por lo tanto, la molécula quedaría como 3,3 aquí, 5 tri, porque tenemos 3 grupos sustituyentes iguales, trimetil octano. La siguiente es un 5-etil 2-metilheptano. Comenzamos a numerar acá, desde el grupo sustituyente más cercano, este metil, hasta acá. Seguimos el mismo orden alfabético que en el primer caso. El etil y luego el metil. Bien. Acá tenemos un ejemplo que corresponde al caso especial que habíamos señalado anteriormente, en donde tenemos un grupo sustituyente que a su vez se podría decir que tiene otro grupo sustituyentes. Este de acá. Bien. Primero numeramos la molécula, desde donde se encuentra el sustituyente más cercano. Tenemos acá un metil, y luego tenemos acá un 5,1,2 dimetilpropil. Bien, recordemos que en estos casos especiales, cuando tenemos un grupo sustituyente que a su vez tiene otro grupo sustituyentes, el prefijo anterior, el prefijo,
sí influye al momento de ordenar alfabéticamente. Se toma el nombre completo del grupo sustituyente especial. Por lo mismo tenemos acá primero el dimetil con D y a continuación el metil con M. Bien, tenemos un 2-metil acá y un 5, 1,2 dimetil propil. Tenemos el propil 1, 2, 3 y un metil en el segundo, en el primero y en el segundo carbono, como se ve acá. Bien,